El barroco ha sido uno de los períodos más prolíficos en la historia, dando lugar a un cuantioso y rico conjunto de obras artísticas en diversos campos: arquitectura, pintura, escultura, literatura, teatro, música, danza y artes decorativas, entre otros. Su aliento e influencia se extendieron por varias regiones a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su dinamismo y claroscuros son el reflejo de una época de grandes cambios y contradicciones, de la misma forma que la emotividad y abundancia son el espejo de una sociedad en tensión constante que buscó recrear otros mundos para hacer la realidad más habitable. El período barroco fue testigo de la consolidación del absolutismo monárquico, es decir, la concentración del poder en la figura del rey. Este proceso terminaría por delinear política y geográficamente a muchos de los países europeos modernos. Durante la época barroca, la Iglesia y la monarquía impulsaron ambiciosas obras urbanísticas para exaltar su poder y su riqueza, así como para transmitir sus ideales religiosos y políticos. Arquitectos, paisajistas y artistas se conmocionaron para embellecer y transformar las ciudades. El arte barroco surgió en Roma en la segunda mitad del siglo XVI, gracias a la modernización impulsada por los papas a partir de la Contrarreforma. La conquista española en la Nueva España se intentó eliminar las antiguas tradiciones indígenas e imponer las suyas propias, tanto cultural como religiosamente. Sin embargo, el resultado final fue una mezcla de ambas culturas. A principio de la colonia, los misioneros españoles ordenaron la construcción de numerosos templos y conventos. Las calles más importantes de las ciudades se organizaban a partir de estos edificios religiosos y, como ocurrió en Europa, el estilo de los templos religiosos fue variando con el tiempo. El barroco en México tuvo su máxima expresión en la arquitectura hasta la mitad del siglo XVII. Tanto los edificios religiosos como los cívicos se construían con una mezcla del románico, del gótico y del estilo renacentista. Posteriormente, el estilo barroco se impuso, aunque añadiendo sus particularidades propias de Latinoamérica. Las características generales de la arquitectura barroca que podemos encontrar tanto en Europa como en México es el predominio de las líneas curvas, como se podía observar no solo en las fachadas sino también en las plantas, que se convirtieron en plantas elípticas y ovaladas en vez de circulares. Las superficies alabeadas, mixtilíneas, el dinamismo, el efecto teatral, la riqueza decorativa, superposición de volúmenes, fachadas de doble altura y formas diversas en vez de fachadas planas y simétricas. Otra de las columnas más representativas de la época era la columna salomónica. Es una columna con fuste de forma helicoidal que se utilizó fundamentalmente en Europa y en América en la arquitectura barroca. Recibe su nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas del Templo de Salomón. Otra característica fundamental en el barroco son los efectos de luz y sombra. Los arquitectos barrocos tomaron en cuenta la iluminación en sus diseños, el paso del sol, para que los efectos de la luz generaran sensación de profundidad, movimiento e incluso asombro en las fachadas. Dentro de las similitudes que existen en el barroco mexicano y el europeo, podemos ver que la Iglesia Católica, al tener tanto poder en ese momento, era la que estaba encargada de la construcción de todos los centros. También podemos observar dentro de las similitudes la extensa utilización de decoraciones exuberantes y ornamentales dentro y fuera de las construcciones. Sin embargo, también existen diferencias dentro del barroco europeo y mexicano. La principal diferencia con el barroco europeo era la mayor simplificación. En Europa se prestaba más atención a la manipulación del espacio, mientras que en la Nueva España se centraron en el modelado de superficies, más dramático y complejo. Otra de las más significativas era que la arquitectura barroca, a diferencia de la europea, en México era mucho más conservadora, y esta misma se establece como un proceso de la integración cultural.